Grabar. Bueno, continuando un poco el tratamiento, ¿verdad? De este tipo de residuos deben ser tratados para eliminar los agentes patógenos y dentro de los métodos que se utilizan, principalmente está el autoclavado, que es la esterilización con vapor, luego está la incineración, la desinfección química con algún tipo de desinfectantes. Y también los residuos orgánicos pueden ser tratados por medio del compostaje. El compostaje sería almacenar los residuos orgánicos y generalmente se le agrega un poco de carbón, un poco de material también se le puede agregar, por ejemplo, lombrices, ¿verdad? Como para compactar y como para que se pueda ir generando algún tipo de abono o algo así, ¿verdad? Entonces generalmente se usa para los residuos orgánicos. Y la disposición final, los residuos tratados pueden disponerse en rellenos sanitarios diseñados para los residuos peligrosos, ya sean algún tipo. Generalmente las empresas encargadas de la recolección tienen lugares así, lugares grandes en donde generalmente se tiran o se desechan este tipo de residuos, que son los llamados rellenos sanitarios. Y algunos residuos pueden requerir disposición final especializada, ya sea, por ejemplo, los residuos farmacológicos que capaz tengan otro tipo de destino. Generalmente los medicamentos en sí uno tiene que destruir, o sea, las industrias tienen que destruir ese tipo de residuos, ¿verdad? O sea, no, justamente para que no se pueda porque no se puede utilizar más, ni siquiera se puede reciclar ese tipo de residuos. Y cuando hablamos, por ejemplo, los riesgos asociados con el uso de los desinfectantes, nosotros tenemos que tener en cuenta algo que si bien es esencial para prevenir la propagación de enfermedades, el uso de estos desinfectantes van a conllevar cierto riesgo para la salud y el medio ambiente. Entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero que nada, la irritación y la toxicidad. Muchos desinfectantes van a ser agresivos para nosotros. Por eso cuando dimos la clase de desinfección y asepsia, habíamos hablado un poco que los desinfectantes son utilizados netamente para la superficie. ¿Por qué? Porque pueden ser muy tóxicos o muy agresivos para nosotros, ¿verdad? Entonces nos puede causar algún tipo de malestar, como por ejemplo irritación, ya sea la piel, los ojos o incluso las vías respiratorias, sea un producto que podemos inhalar. La inhalación de los vapores de algún tipo de desinfectante nos puede causar a nosotros algún tipo de problema respiratorio, principalmente en las personas alérgicas, ¿verdad? Donde la reacción inflamatoria va a ser mucho más exagerada y los síntomas van a ser más exagerados. Y también la ingestión accidental de estos desinfectantes puede provocar o sea, puede provocarnos algún tipo de intoxicación con síntomas, por ejemplo, que pueden ir desde náuseas y vómitos hasta algún tipo de daño grave ya de los órganos internos, ¿verdad? Porque hay algunos desinfectantes que son muy corrosivos, inclusive para la piel misma son corrosivos y si nosotros consumimos va a ser muchísimo más corrosivo para nuestros órganos. Luego están las reacciones alérgicas, que algunas personas pueden ser alérgicas a algún tipo de ingrediente o al desinfectante en sí, lo que puede provocar algún tipo de erupciones cutáneas, urticarias u otros síntomas alérgicos.
Cuando nosotros hablamos de alguna enfermedad alérgica o de personas alérgicas, vamos a hablar siempre de personas que su cuerpo reconoce una sustancia que en teoría no tiene que ser, no nos tiene que causar ningún tipo de problema, pero reconoce eso como algo hostil o algo que nos puede llegar a causar daño a nosotros, entonces genera una respuesta inflamatoria exagerada, que es lo que llega a generarnos los distintos tipos de síntomas, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde se genera el, el contacto, ¿verdad? Con esa sustancia, ya sea la piel, ya sea la vía respiratoria, ya sea la vía gastrointestinal. Luego están los riesgos químicos, que la mezcla o cuando nosotros utilizamos varios tipos de desinfectantes puede generar un tipo de reacción química peligrosa. Eso puede hacer que se libere algún tipo de gas tóxicos o se pueden crear inclusive sustancias mucho más corrosivas. Por eso siempre hay que leer las indicaciones y el modo de uso que nos sugiere el fabricante, ¿verdad? Y el uso inadecuado de estos desinfectantes puede dañar las superficies también y los materiales en sí. Si utilizamos un desinfectante que no es apto para utilizar, ya sea por mesadas o mesas de acrílico o de madera, entonces podemos ir dañando nosotros esos materiales. Y también el uso excesivo de estos desinfectantes va a generar lo que es la resistencia microbiana. Entonces el uso excesivo y también el mal uso de estos desinfectantes puede contribuir a lo que es el desarrollo de la resistencia microbiana, lo que dificulta, lo que va a dificultar después lo que es el tratamiento de infecciones, ¿verdad? Muy parecido a lo que es el mal uso de los antibióticos cuando habíamos hablado de lo que es la eh, resistencia bacteriana, que si nosotros utilizamos mal los antibióticos, por ejemplo, y no consumimos ahora, eso va a hacer que las bacterias más resistentes a ese antibiótico siempre sigan, que puedan sobrevivir y que puedan ir, se puedan ir reproduciendo. Entonces cada vez van a hacer cepas, los antibióticos, las bacterias van a ser cada vez más fuertes, entonces, nosotros cada vez vamos a necesitar un antibiótico mucho más fuerte, una dosis mucho más alta para poder terminar, para poder acabar con ese microorganismo que a nosotros nos está causando algún tipo de enfermedad. Entonces, tampoco hay que utilizar por utilizar los desinfectantes, y tampoco hay que utilizar o muy seguido o muy, muy separados, o sea, con un tiempo muy prolongado entre sí, ¿verdad? O sea, siempre hay que seguir lo que es las indicaciones del fabricante. Y hay dos conceptos que tenemos que saber bien también, que es la toxicidad y la reactividad de los productos desinfectantes. Son aspectos cruciales que tenemos que nosotros considerar para garantizar el uso seguro y eficaz de ese desinfectante, ¿verdad? Y estos productos químicos son generalmente diseñados para eliminar los microorganismos patógenos que pueden presentar a nosotros algún tipo de, de riesgo, ¿verdad? Si es que nosotros no manejamos adecuadamente, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de toxicidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que puede haber irritación y corrosión. Muchos desinfectantes, como habíamos dado en la clase de desinfección, los desinfectantes no son para uso sobre superficies vivas, o sea, sobre tejidos. ¿Por qué? Porque son más fuertes, ¿verdad? Son más agresivos. Entonces, generalmente algunos contienen cloro, amoníaco o ácidos, inclusive que obviamente a nosotros nos van a causar irritación en la piel, los ojos, las vías respiratorias. La toxicidad también por inhalación. Si es que inhalamos los vapores, nos puede causar muchos problemas respiratorios, principalmente en personas alérgicas, como vimos hace rato, o algún tipo de persona que tiene algún tipo de enfermedad respiratoria, ya sea el POC o una insuficiencia respiratoria, o está con algún tipo de secuela del COVID, por ejemplo, que hay un montón de personas que quedan con secuela del COVID. Luego está la toxicidad por ingestión, si es que nosotros consumimos accidentalmente algún tipo de desinfectante.
nosotros nos puede causar un montón de enfermedades. Y luego están los efectos a largo plazo, que es cuando hay una exposición prolongada o repetida a ciertos desinfectantes. Nos va a generar un tipo de problema, un tipo de condición o un tipo de enfermedad crónica, como son, por ejemplo, enfermedades respiratorias, alergia o daño al sistema nervioso para un tipo de exposición a algún metal, por ejemplo, al plomo, al mercurio. Y la reactividad, tenemos que tener en cuenta que hay reacciones químicas peligrosas. La mezcla de diferentes desinfectantes puede hacer que reaccionen estas sustancias y que se generen otro tipo o sea, que se generen, por ejemplo, gases tóxicos que nosotros si inhalamos, eso nos puede provocar algún tipo de irritación, principalmente en las vías respiratorias. Luego está la incompatibilidad con materiales. Algunos desinfectantes pueden dañar o corroer los materiales, como les dije, tienen que ver bien siempre si se puede utilizar sobre qué material uno puede utilizar. Entonces siempre hay que guiarse con lo que es o lo que sugiere el- la fábrica, ¿verdad? Que realiza el producto. Y la inestabilidad de unos desinfectantes son inestables y pueden descomponerse o perder su eficacia. Con el tiempo siempre van a ver que la estabilidad de algún producto, le va a decir, abierto dura un mes o 2 meses o 3 meses, ¿verdad? Y si nosotros podemos seguir utilizando, pero obviamente que el efecto ya no va a ser el mismo. Entonces siempre se tiene que tener en cuenta lo que es la estabilidad, la fecha de caducidad y también las condiciones de almacenamiento, porque hay algunas sustancias o algunos desinfectantes que eh, hay que almacenar a cierta temperatura, no hay que exponer al calor o a la luz inclusive, entonces hay que ver siempre lo que es o lo que eh, dice el fabricante. Y bueno, no sé si tienen alguna consulta, me pueden decir nomás o pueden escribir ahí en el chat o si tienen alguna consulta sobre el examen. Si es que no tienen ningún tipo de consulta, entonces ya les libero. O sea, ya te libero, pero veo que hay una nomás ya. Dale, profe, todo tranquilo. Bueno, entonces cualquier consulta que tengan sobre el examen me pueden escribir nomás. Bueno, profe, y está también, alzaste ya también lo que es para la tarea, ¿verdad? Sí, ya puse también la fecha de hoy. Bueno, bueno, Hasta el 7 creo que tienen tiempo para subir. bueno, profe. Dale, nos vemos y éxito en el examen. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego.